Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Conde, pertenezco al semillero PEGAE de la Facultad de Ciencias Básicas. Mi proyecto se llama Elaboración de bolsas plásticas biodegradables y está orientado por la docente Lucio Rivera Rojas. Como objetivo general del proyecto se tiene que elaborar un producto, que en este caso es una bolsa plástica, a partir de polímeros biodegradables y evaluar su resistencia a diferentes condiciones ambientales. Como objetivos específicos se tiene que elaborar un producto, es decir, la bolsa plástica, a partir de elementos como el almidón de maíz y el almidón de arroz. Asimismo, se busca evaluar la resistencia mecánica y la hidratación del producto elaborado, y finalmente determinar las condiciones de esterilidad del producto terminado mediante pruebas microbiológicas. Este proyecto se pensó desde la necesidad de reducir la contaminación que se genera a diario con elementos de bolsas plásticas a base de petróleo. Teniendo en cuenta esto, en el 2019 se registró una producción de plásticos equivalente a 459.790 millones de toneladas a nivel mundial, cifra la cual se tiene estimada que para el 2025 incrementa hasta llegar a los 516 millones de toneladas. En el 2010 se obtuvo en Colombia una cifra de residuos plásticos que alcanzó los 2.410 millones de toneladas anuales, donde de estos 2.400 millones de toneladas, el 0.14 kilogramos de estos residuos plásticos en Colombia eran desechados por personas de manera diaria. En el 2019, Colombia desechó 0.04% de los plásticos a los océanos, lo cual esto equivale a 431 toneladas de residuos de plásticos desechados a las mismas zonas marítimas. Asimismo, por persona se desecharon 0.009 kilogramos de estos residuos. Otro factor importante es la cantidad de residuos plásticos mal gestionados, donde en el 2019 en Colombia se registró un alcance de este mal gestionamiento, una cifra de 85.450 toneladas de residuos plásticos. Esto equivale a que por persona se mal gestionó una cantidad de 1.7 kilogramos de estos residuos. Los residuos mal gestionados en el 2019 costaban aproximadamente 17.337 pesos colombianos del PIB por persona. Adicionalmente a esto, en el 2024 se importaron 0.07 toneladas de plásticos por persona y se exportó una cantidad de 0.09 toneladas de plásticos por persona en Colombia. La elaboración de las bolsas se gestiona en 5 fases. Primero hablaré de las bolsas a partir del almidón de maíz. La primera fase que se realizó en este proceso fue la obtención del pigmento y de los elementos betacaroténicos. Esto se realizó con la maceración de una ralladura de zanahoria, donde se obtuvo un pigmento color anaranjado. En segunda fase se realizó el pesaje de agua, de glicerina, de almidón de maíz y de vinagre blanco. Como tercera fase se realizó la mezcla de los elementos mencionados anteriormente, esto junto con el pigmento, y a esta base se le añadió canela en polvo. Como cuarta fase se puso a calentar para que se redujera en gran medida el agua y quedara como resultado una especie de masa. Finalmente, como quinta fase, la masa que se obtuvo en el paso anterior se expande en una bandeja de acero inoxidable. Esto se deja a temperatura ambiente por aproximadamente 3 días para que se seque. Esto va a quedar en una forma de lámina flexible. Esta lámina va a ser cortada para posteriormente realizar el ensamblaje y el montaje de la bolsa. ¿Esto cómo se realiza? Se realiza uniendo las esquinas de la lámina y esto se pega o se une con pegamento de uso escolar. Bien, ahora hablaré de las bolsas realizadas a partir del almidón de arroz. Esta igual consta de 5 fases, donde la primera fase se hace la preparación de la base de arroz, esto con 103 gramos de arroz y 250 mililitros de agua. Posterior a esto se realiza una segunda fase, que es la del licuado, y posterior a esto se realiza un tamizaje de este licuado, quedando así una base acuosa blanca. Como tercera fase se añade una remolacha para obtener sus pigmentos y los elementos betalanaicos que esta tiene. Esto se empieza a calentar y una vez la base cambia de color blanco a color morado o violeta, se realiza la extracción de la remolacha. Después de esto se empieza la cuarta fase.
Esta fase consta de vinagre blanco y glicerina, la cual se mezcla y se le agrega a la mezcla del almidón de arroz junto con el pigmento. Finalmente, como quinta base, la mezcla se deja enfriar a temperatura ambiente durante 3 días sobre una bandeja. Una vez esta se solidifica, se corta la lámina que se obtiene. Finalmente se realiza el montaje de este, que se realiza pues uniendo las esquinas de la lámina y se une usando pegamento de uso escolar. Una vez que se pasa por el momento de secado y montaje, se le realizan las pruebas mecánicas a ambas bolsas, donde empezaré a hablar de las bolsas de almidón de maíz. Se realizan las pruebas de resistencia. Esta prueba de resistencia, al ser tan flexible la bolsa, suele romperse al realizar un mal movimiento o al tener mucho peso. Mientras que la prueba de hidratación, al pasar 24 horas, pues se ve que tiene una reducción considerable frente al tamaño original que se puso en prueba. Ahora les hablaré un poco sobre las resistencias que se obtuvieron a partir de las bolsas de almidón de arroz. Una vez secadas y realizado el montaje, se realizaron las mismas pruebas que con las bolsas de almidón de maíz, es decir, las pruebas de resistencia y las pruebas de hidratación. En estas pruebas de resistencia se encontró que al ser una bolsa más rígida, pues puede contener elementos de mayor peso que la del almidón de maíz. Y frente a las pruebas de hidratación, se evidenció que después de las 24 horas se redujo casi en su totalidad y el color de este pues se perdió completamente. Para concluir este proyecto se tuvo en cuenta que los resultados. Entonces se dedujo que en las bolsas de almidón de maíz son mejores para usos de elementos livianos, mientras que las bolsas de almidón de arroz son de usos adecuados para elementos más pesados. En las pruebas de resistencia, pues se demostró una baja resistencia hídrica, lo cual es esencial para el proyecto porque esto le permite una biodegradación mayor. Por ende, pues se aconseja que el uso de estas bolsas sean para contener objetos o alimentos de bajo grado de hidratación o directamente secos. Por otro lado, pues se está llevando a cabo un proceso de producción de bolsas a base de cáscaras de papa, el cual está en fase experimental, para así poder realizar las pruebas pertinentes que serían las mismas usadas con las dos bolsas anteriormente nombradas. Esto con el fin de poder realizar el reemplazamiento de la utilización de alimentos de cocina por desechos orgánicos de la misma, lo cual pues hará de una manera más viable y ecológica el proyecto. Finalmente, esta es la bibliografía empleada en el proyecto. Muchísimas gracias a todos por su atención.